Hola, mi nombre es Lucía Ramírez García y estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura en Derechos. El nombre de mi asesor es Luis Martín Mendoza Ramírez. El módulo que estoy cursando, Derecho Procesal Penal 1. Nombre del reto. Reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Matrícula 12002594. Fecha de elaboración 14 de mayo del 2026. En esta actividad nos piden que analicemos una lectura con el autor Máximo Langer, título Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. A continuación vamos a resolver algunas preguntas. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? El autor Máximo Langer se refiere que la reforma de justicia penal se difundió del centro hacia la periferia, es decir, de países desarrollados a países en desarrollo, de occidente a oriente o del norte al sur, o como resultados exclusivos de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. Sin embargo, Langer plantea que en este caso ocurrió exactamente lo contrario. Las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde países periféricos a países centrales o a otros países. La ola de reformas procesales penales es un caso de difusión desde la periferia, porque los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. Un rasgo original de esta ola de reformas procesales penales es que su modelo de difusión de ideas difiere de los modelos presentados en la literatura existente. Ha analizado cómo las leyes y normas políticas públicas normalmente se difunden desde el centro a la periferia. Esta red de abogados latinoamericanos que trabajaron en la elaboración e implementación de los nuevos códigos jugó un rol crucial en esta ola de reforma. Propuso los nuevos códigos procesales penales para resolver problemas tales como la falta de debido proceso, la insuficiencia, transparencia y la ineficiencia del sistema penal, y caracterizó las reformas como una convención de procesos penales inquisitivos en acusatorios. Estas teorías proponen distintos mecanismos mediante los cuales este tipo de difusión puede ocurrir: la teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales. La idea es que los estados puedan adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuestas o problemas, procesos políticos y sociales o estímulos externos similares. El estudio de la difusión de la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes por al menos tres razones. Primero, la difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que puede ser testeadas al estudiar procesos de difusión. Segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Tercero, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos. Significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado. La segunda pregunta dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios en Latinoamérica? La distinción entre los códigos inquisitivos y acusatorios se centra en el rol de las partes y el juez, la forma de tramitar el proceso y los mecanismos de resolución. Se adoptará el uso de los reformadores procesales penales latinoamericanos. En los códigos acusatorios se distinguen porque se da prioridad a la oralidad, la publicidad, la transparencia y la inmediatez.
Se refería a procesos penales que son orales, públicos y se distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento y proveen al Ministerio Fiscal, a la víctima y al imputado. Da un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir al juicio. Este modelo también incluye amplios derechos para el imputado, participación popular en el juzgamiento del caso y permitir que la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal. En los códigos inquisitivos se caracterizan por ser procesos escritos, burocráticos, secretos y sumamente lentos. Se refería a procesos penales que presentan los rasgos opuestos. Los juicios son lentos, escritos, se basan en expedientes interminables, son procesos secretos donde la información está restringida. Tercer pregunta. ¿Cómo influyen los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? La clave para el éxito de estos entrepreneurs legales fue su habilidad para convencer a actores tanto internacionales como domésticos de que la adopción de los nuevos códigos procesales penales contribuyera a la obtención de los objetivos de los diferentes actores de agencias de los Estados Unidos para el desarrollo internacional, así como otras agencias y bancos internacionales estaban buscando formas de fortalecer los sistemas legales latinoamericanos para incentivar el desarrollo económico y la democracia en la región. Los reformadores han descrito a estas reformas en términos similares como una movida de un sistema inquisitivo a un acusatorio o adversarial. Los abogados latinoamericanos trabajaron para estas reformas al mismo tiempo como expertos activistas sin servir a un movimiento social más amplio. Este trabajo se refería a este tipo de red como una red de expertos activistas o más específicamente, dado que los líderes han sido actores latinoamericanos, como una red de expertos activistas del sur. Estos actores extranjeros y agencias multilaterales ayudaron a formar a jueces, fiscales y abogados defensores, promoviendo el modelo adversarial y oral en lugar del sistema inquisitivo tradicional, a aliar sus objetivos con organismos internacionales. Los reformadores locales adquirieron mayor peso y legitimidad frente a los propios gobiernos nacionales, facilitando así la adopción de los nuevos códigos procesales en distintos países de la América Latina. Como cierre, mencionamos alguna opinión en la que indiquemos la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. La relación principal entre el texto de Máximo Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal se celebró el 4 de junio del 2008 en la antigua Escuela de la Economía en el centro de la Ciudad de México. Máximo Langer explica que la reforma del sistema penal en América Latina se expandieron desde la periferia hacia el centro en lugar de la inversa. La explicación académica de cómo y por qué el sistema penal mexicano transitó de un modelo inquisitivo a un sistema acusatorio oral, transformando el sistema inquisitivo tradicional para garantizar los derechos humanos. Su obra es clave para entender la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, ya que explica el origen ideológico de dichos cambios como su difusión desde la periferia. El autor explicó que la transición al sistema penal acusatorio no fue una imposición de países desarrollados a países en vías de desarrollo, sino una ola de reformistas impulsados por una red de expertos latinoamericanos, incluyendo académicos y legisladores que buscaron modernizar la justicia. El sustento detallaban el abandono del sistema inquisitivo, donde la misma autoridad investigaba, acusaba y juzgaba en favor de sistemas penales acusatorios.
Esto transformó los artículos del 16 al 22 de la Constitución, introduciendo la oralidad y la publicidad, la presunción de inocencia y los mecanismos alternativos de solución de controversias. El análisis que detallaba Máximo Langer permite comprender cómo el Estado mexicano adoptó estos principios a partir de la reforma. Sin lugar a duda, esta reforma tiene el potencial de impactar positivamente el modo en que se ejerce el derecho penal y se entiende la seguridad pública en nuestro país. La reforma tiene que ver con la creación de un sistema acusatorio en el que existe una mayor igualdad entre las partes. Un punto de partida en este sentido se refiere a que la persona acusada no sea encerrada excepto en caso de excepciones. Se deben de prever maneras para que en caso de excepciones quien pierda la libertad durante el proceso pueda obtener libertad caucional. Por otra parte, hay casos en los que simplemente no se debe utilizar la prisión preventiva. En esencial, en cuanto a penas sustitutivas se refiere, pues cuando se creó el código no existía este tipo de castigos. El objetivo era garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y los imputados, abatiendo la impunidad de la reforma constitucional en materia penal. Abordo un punto de suma relevancia por la situación actual que vive México. El tema de seguridad pública latinoamericana. Se reconocía que el cambio obedece al gran atraso e ineficiencia del sistema actual para dar vigilancia plena a las garantías individuales y derechos humanos que consagra la Constitución y brindar la seguridad debida a personas y propiedades. La delincuencia organizada tiene un gran poder económico y capacidad para operar internacionalmente y evadir la justicia en México. Existe una desconfianza extendida en aparatos de justicia, ya que las instituciones públicas han sido permeadas por la delincuencia. Los procesos y juicios penales son burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables, y las cárceles son inseguras, no garantizan la reinserción social, y son las universidades del crímenes. Como para fundamental, si analizamos el texto de Máximo Langer, nos sirve como un análisis de comprender que el sistema de justicia en México, donde menciona que no fue un fenómeno aislado, sino parte de una ola de reformas procesales penales en América Latina, impulsada por expertos académicos y agencias internacionales. Además que esto fue diseñado para proteger el debido proceso y los derechos de las víctimas acusadas, dando protección a los derechos humanos. Máximo nos explica en su texto cómo la revolución procesal penal en América Latina permite que su obra se extienda como el modelo mexicano hacia un sistema acusatorio, cómo se da garantía a los derechos humanos que responden a la violencia estructural. Muestra cómo la reforma opera y se divide claramente en las funciones de investigar Ministerio Público, defender abogados y juzgar jueces, buscando juicios orales inmediatos y transparentes.